Lo que nos hace falta es más sensibilidad para hablar de la sexualidad, para comunicarnos y hacernos más visibles. Y sobre todo, para acabar bien. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Acabar Bien. Yo soy Julia, estudiante de Comunicación Audiovisual. Yo soy Ana, también estudio Comunicación Audiovisual y las dos estamos haciendo desde hace ya unos meses las prácticas en el Comité Antisida de Valencia. Y bueno, Julia, ¿qué hemos aprendido estos meses? ¿Qué tal lo llevamos? Pues hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que ya estaba puesta al día de todo este tema, porque al final, pues si elegimos estas prácticas era porque nos interesaba. Pero bueno, también a mí me ha servido un poco para introducir la conversación en mi círculo de amigos. Sí, yo también creo que también estaba bastante informada respecto a la media, porque la verdad es que por lo que hemos visto, por los reels que hemos salido a grabar y tal, nos hemos dado un poco cuenta de que al final la gente del día a día... La gente está muy perdida. Bastante perdida. Yo flipo. Uno de los proyectos que, como decía Ana, que hemos llevado a cabo durante nuestra etapa por aquí, era el de salir a la calle a preguntarle a la gente lo que sabía sobre el VIH y cosas que yo creía que estaban súper machacadas por parte de las distintas entidades de la diferencia entre VIH y SIDA. Claro, también lo de indetectable igual a intransmisible son mensajes que se han machacado bastante y que parece que siguen sin calar realmente. Entonces, a ver con este podcast que podemos aportar nuevo a la conversación, ¿qué tal? Y para eso hemos traído hoy un invitado especial, a Dante Sendra. Buenas. Que bueno, pasa Dante. ¿Cómo estáis? Y bueno, él es una persona visible, es influencer, es conocido en redes sociales, habla del tema. Y bueno, Dante, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues muy bien, la verdad es que encantadísimo de estar con vosotras, ya lo sabéis. Un placer que hayáis contado conmigo para esto. Y como bien has dicho y recalco, la gente no tiene ni puta idea. Justamente ha venido con una sudadera para que de hecho, quede clarísimo. os voy a decir que tienen una anécdota. Bueno, esto me la dieron para una campaña que hice hace poco, pero la llevé el otro día en el metro y, bueno, todavía era como, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y me dijo una chica, ¡ay, me encanta tu sudadera! Digo, gracias, dice, es por el tema del COVID, ¿no? Y le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, claro, el COVID, que como... Indetectable. Digo, no tiene nada que ver, tiene que ver con el VIH. Me dice, ¡ay, con el SIDA! Y le digo, bueno, a ver, sí, digo, si lo quieres ver así, sí, digo, pero no es exactamente lo mismo. O sea, que es verdad que la gente anda extremadamente perdida con ese tema. Pero también es cierto que desde que empecé el tema de la visibilidad, empecé el tema de hacerme un poco eco de este tema, me he dado cuenta que la gente, aunque desconozca del tema, está mucho más abierta a conocer ahora que hace... Pues yo tengo VIH hace 12, 13 años, que cuando yo lo decía la gente era como uy, va de retro Satanás. Has notado un cambio, ¿no? Sí, muy bestia, pero un cambio bestial y la verdad es que estoy súper contento. También es cierto que, vuelvo a decirlo, a día de hoy que ya llevo mucho tiempo sin subir vídeos por el tema de las mudanzas, que me vine a vivir aquí a Valencia, ahora me tengo que volver a Madrid y estaba muy desconectado de la vida, aún sigo recibiendo mensajes de gente diciendo que gracias, porque aprende muchísimo con los vídeos, aprende muchísimo a no tener miedo, pero que es que esto no pasaba. Pero es que estoy convencido que las redes sociales llegan a estar en auge como están ahora hace 12 años, yo tampoco pasaría. O sea, la sociedad tiene una evolución en cuanto a aceptación, creo que también social. Es decir, yo pongo un ejemplo, queda mucho camino por delante, pero por ejemplo, el tema trans hace 12 años era un tema que... ni se tocaba, ni se hablaba, existían, pero estaban por ahí. Ahora es un tema de conversación normal y corriente, como puedes tratarlo como cualquier otro tema. Creo que la sociedad poco a poco va no aceptando, porque creo que no tiene que aceptar nada, creo que va normalizando. Efectivamente. Sí. Bueno, a mí me alegra que saques este tema de que la gente cada vez está como un poco más concienciada, porque nosotros, aprovechando que venías tú aquí, pues salimos a la calle a hacer preguntas específicas para este rato. ¿Al Maricorner? Justamente al Maricorner no podemos... ¡Vaya! Nos he pillado lloviendo
Es que ha sido horrible estas fallas. Es sido que terrible. sin ti no podía. Al final lo hicimos en la puerta de nuestra universidad, Vale. todo gente jovencita. Gente jovencita, guay. Entonces, primera pregunta de todas. Que Preguntamos sea a la fácil, gente. me temo con la pregunta Primera light, a ver. pregunta que le hacíamos a la gente. Vale. ¿Cómo reaccionarían si la persona con la que van a mantener relaciones sexuales Vale. les dice que no quiere utilizar protección? ¿Vale? Es decir, yo me voy a acostar con una persona y la otra persona me dice que no quiere utilizar preservativo. Correcto. ¿Vale? Escuchamos lo Venga. que dice la gente, ¿vale? Venga. ¿Lo puedo ver también? No. ¿O solo es Solo es Solo es audio, audio, claro, solo es es audio. importante Solo que es solo audio. sea audio. Ah, claro, el anonimato de las personas anonimato, que... Vale, Porque perfecto. aunque no creas tiene bastante que ver, porque el hecho de hablar en cámara les echa mucho para atrás. ¿Sí? Les echa Vale. mucho para atrás. Vale. Bueno, A ver. escuchamos. Get ready. Pues no me parecería bien. Uy, qué voz más bonita. Sinceramente. Pero no, más que nada, no por, a ver, siendo sincero, no por las ETS, sino por el simple hecho de que puede haber pues un accidente, ¿sabes? Entonces, pues no. Yo me negaría completamente. Páralo un segundo, páralo, Paul. Entendemos que esta persona es heterosexual y habla de una chica. Vale. Entendemos que el Entendemos que accidente, El accidente es un embarazo no deseado. Claro, Vale, eso- claro, porque yo antes embarazado... hemos tenido esta conversación yo embarazado también, no me puedo quedar. que hemos entendido que es... que, bueno, Vale, perfecto. Cualquier contraer cualquier ITS, que él dice ETS, Que se- sería un accidente, ¿no? Ujú. O sea, ¿no? Sí, pero yo quiero entender que este chico asume que las ITS en este hipotético caso no existen. Dice, yo ni siquiera Claro, querría claro. utilizar preservativo por posibles accidentes de embarazos no deseados, porque es lo único que se me puede ocurrir que como accidente. Claro. Vale. Es lo que sacamos en Vale, cuenta. bueno, bien. Bien, Continuamos. venga, es cabal el chico. Si yo confianza con ella, sí, pero de entrada no. ¿Cómo? Si tengo confianza con ella, sí, pero Vale. de entrada no. Pero de entrada no, ¿vale? Claro, esto es decir, Es que ahora las infecciones necesitan gente con podría confianza. cambiar. Las infecciones de las que coges confianza Claro. y dicen, ah, pues aquí no me meto. No, esta relación es demasiado estrecha como No, para, pues no me meto como en para este yo tema. Vale. intrometerme, por supuesto. Vale, perfecto. En general podría cambiar dependiendo de la confianza que le De tenga, nuevo. pero ostras, en general. Este tema de la sería confianza una da situación mucho en la que miedo, me ¿eh? sentiría O sea, a mí la como- confianza... Estoy convencido que en general intentaría evitarlo. Bueno, en general... Pues a ver, es un poquito camino tortuoso, pero ahora mismo, a día de hoy, le diría que se pusiese un condón. Vale. Os voy a hacer una pregunta. Vale. ¿Asumís que hay más riesgo para vosotras, chicas heterosexuales, bueno, chicas, cuando mantienen relaciones sexuales con un chico? Hay que ¿Cómo? ¿Repito la pregunta? ¿Creéis que tenéis más riesgo vosotras ¿De contraer ITS? de contraer obviamente un embarazo? El riesgo es vuestro, eso Hombre, ya ahí no hay lugar a dudas. ¿Lo utilizaríais vosotros? ¿El preservativo? ¿Una noche de lujuria y pasión? A ver, ¿Sí hay siendo confianza? sinceros o... Claro, es que esto también es un tema porque el tema de la cámara o el saber que están grabando es lo que nosotras creemos y hemos pensado que la gente siempre te va a Y a dar decir, la no, claro, respuesta. me preguntas esto delante de 3 cámaras aquí, yo te digo no. Claro, Pero luego en la intimidad es otra cosa. claro. En la Y intimidad esto- y en mis experiencias, pues obviamente... Yo en mis experiencias te diré que yo personalmente muchas veces he pasado. Has pasado. Y luego al día siguiente he pensado, Madre mía. igual no tendría que haber pasado. Sí. No he tenido ningún susto, por suerte, pero claro, luego tienes el... Esto me recuerda cuando hacía las encuestas de cuánto medía el tamaño del pene en España y preguntaba, decía, yo tengo 18 centímetros, yo tengo 24 centímetros. Claro. Y la gente decía, pero es que luego, claro, la estadística esta no es, yo no me he encontrado un pene de 24 centímetros solo en España. Y, Pues es y alguno que- me he comido. Pues es alguien que- miente, alguien miente. Alguien Sí, miente, no está puede ser. claro, está claro. Justo Vale. luego encontramos a la única persona que creemos que realmente fue sincera. Ujú. Claro, Creo que sí. yo creo que si esto lo habláramos sin cámaras, Sí, ya digo yo que sí. las respuestas tirarían más para este chico majísimo. Y te digo que para el colectivo LGTBI, esa estadística no es real. Quiero decir, hay más personas homosexuales, varones en este caso, que no utilizan preservativo, estoy convencido, que personas heterosexuales o que practican sexo heterosexual, que no quiere decir que sean heteros, que ya que cada uno ya se autodefine como cree conveniente, como le apetece. Personas que practican sexo hetero
utilizan más preservativos que personas que practican sexo Por homosexual. los accidentes del embarazo, porque creo que Se da eso es lo mucho que más miedo eso. tenemos en la Sí. mente. Sí. Y yo sí que me he dado cuenta con amigos gays que es como, no me puedo quedar embarazada. Entonces, No, que es sin total. condón. Que a mí me ha pasado en tema de alguna conversación que he tenido con amigos, dicen, joder, ya claro, pero es que vosotros no os podéis quedar embarazados. Digo, tócate el nardo, manardo. Digo, no hay más cosas. Digo, ya está, el embarazo y con esto me Claro. vale. Pero Es sí. que de hecho, yo creo que en las relaciones heterosexuales, bueno, como tú has dicho, en plan, de forma sexual, cuando un chico dice ponerse el condón o se lo pone automáticamente, no tiene en ningún momento en la mente las ITS. No, Siempre es el momento de no te voy a dejar embarazada. Claro. Pero bueno, volvemos a lo del chico este que creemos que es el único Que es la respuesta como más sincera y más representativa. Vale. Yo no voy a ser cínico, yo seguramente depende del calentón caería. No voy a mentir, la verdad. Me parece, es que me parece la respuesta más sincera y más Claro. honesta. Es que te voy a decir una cosa. Yo, en mis prácticas sexuales, antes de contraer el VIH, yo creo que me utiliza preservativo unas veces muy contadas, pero porque al final yo estoy de calentón, y más si has bebido alcohol, que al final es un inhibidor. Claro. O sea, a ver, es cierto que yo drogarme no me he drogado en la vida, alcohol es lo único que he tomado. Es cierto que igual he ido un día pedo y un baño de una discoteca que te pillo aquí te mato, no hay con la mano. No lo tienes tan en cuenta. El no, día no lo hay. siguiente, lo que decías tú, pues te viene, pero bueno, y sobre todo yo de más jovencita sí que me daba un poco igual. Sí, yo, ¿Ahora yo estáis más también. concienciadas Sí, ahora? sí, de hecho, sí. A ver, yo ahora, por ejemplo, tengo pareja estable, entonces Yo igual, qué asco. con mi pareja pues ya hay suficiente confianza para no usar condón. Con lo divertido que era lo otro, coño. Sí. Pero sí que he tenido muchas veces que yo cuando tenía 18 años me iba a una discoteca y aquí no ha pasado nada, Claro. ¿sabes? Pero bueno, todo esto me lleva a mí a querer comentar algo que es como... Realmente no tenemos que sentirnos culpables por las prácticas que hagamos. Obviamente cada uno se cuida a sí mismo como quiera, pero sí que es importante. Yo quería recordar pues, que aquí en el comité damos muchas facilidades para hacer la prueba. O sea, que hay que tenerlo en cuenta, saber las posibilidades que tenemos una vez... jugar con todo Me eso. gusta mucho lo que has dicho de la culpa, que es un concepto muy religioso. Que es una cosa que yo ya he aprendido a lo largo del tiempo de todos estos años, que he hablado con gente, incluso con el tema de TikTok y tal, y me ha llegado a decir, y tengo una anécdota muy graciosa, un señor que me dijo que todo esto era culpa de... O sea, era un castigo de Dios por ser Lo he maricón, visto, si lo has visto, ¿no? Que decía, flaco favor le haces tú a tu Dios cuando estás asumiendo que me castiga por ser algo que soy de forma innata, que yo no puedo controlar, que no es algo que yo haya decidido. Lo soy porque lo soy, y ya está. Pero bueno, y es verdad que el concepto castigo divino, el concepto de me lo merezco porque he hecho una cosa que no tendría que haber hecho, es algo que deberíamos erradicar del conocimiento colectivo. Es decir, esto no es un castigo, es algo que pasa porque te pasa y porque ya está, chico, no te lo mereces, no es porque hayas hecho algo malo, no es porque hayas hecho algo que no... Es como, te doy un ejemplo muy absurdo, es como la gente que se puede haber muerto de COVID. O sea, ¿esta gente tiene culpa de haberse muerto de COVID? No. Para nada. Las campañas de... no te pongas has mascarilla. matado a tu Has abuela. matado a tu abuela ahí en el O sea, centro de Madrid. Claro, o sea, esto es, me Terrible. parece una auténtica aberración, porque lo que estás generando es un conocimiento colectivo de culpabilidad, de esto me lo merezco, madre mía, qué mal, soy maricón, esto me lo merezco por maricón no utilizar Y condón. que esta No. culpabilidad lleva a que no se hable abiertamente Claro. del Que no se tema. hable, que no se trate, porque vuelvo a decirte, yo tengo gente que me ha dicho, es que no quiero tomar la medicación porque es un castigo que me merezco. Perdón. Ojo, ya no por ti. Que si tú te quieres morir, lo siento mucho, pero es que estás condenando a toda la gente que esté contigo. Claro. O con una probabilidad muy alta a la gente que esté contigo, que esa persona no tiene la culpa. Efectivamente. Y todo este tema de tabú, de culpabilidad, de no hablarse, nos lleva a respuestas como la que vamos a escuchar ahora mismo. Ay, que hay otra respuesta. Tenemos Está en la otra recámara. respuesta que es... Sí. Esta también se ligó un poco, no solo hicimos esa pregunta, también fue la pregunta de si tendrías relaciones sexuales con alguien que sabes que tiene VIH Estas son las mejores. y si tendrías una relación romántica con alguien que sabes que tiene VIH. Vale. Hemos de decir que en general las respuestas fueron bastante buenas. Lo que hablabas tú antes de la gente súper comprensiva, Sí. con ganas de, bueno, yo querría que me informara... También te digo
Porque está con un micro delante y te contesta lo que tiene que contestar. No, pero es que ahora vamos a escuchar... Es que ahora verás. Claro. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Ojo al dato. Y ya hablamos, ¿vale? Venga, perfecto. Sí, y a lo mejor no hacerlo, no sé. Yo me voy. ¿Sí? Sí. Vale. O sea, Qué movida, ¿no? tía, con Qué movida. No sé, me daría mucho Esa es miedo. la mía. Y a mí me daría mucho miedo tener relaciones sexuales con esta persona. No sé. Y además que luego tiene un montón de movidas autoinmunes, o salen de casa. Esto, o sea, Sí, yo tengo muchas movidas pero autoinmunes, es verdad. Tener con esa persona. Es ironía, ¿vale? Lo digo porque luego me diréis que es verdad que no tengo ninguna movida autoinmune. Claro, ¿Qué te parece? es ¿Qué te parece esta que, respuesta? Me parece fascinante. es que nosotros nos quedamos en plan de... Hay tanto nivel de desinformación como para llegar a pensar que una persona con VIH es como el niño de los otros, que no puede salir a que le dé la Que somos luz niños del sol. burbuja, que sí que somos... Es que no lo habéis visto, pero yo me he traído ahí la burbuja, vengo con una burbuja gigante, vengo así rodando como un ratoncillo dentro de la bola. Es que, a ver, a mí cuando me dan esta respuesta, cuando me dicen eso, digo, vale, ¿me puedes explicar, por favor, qué enfermedades autoinmunes tiene una persona con VIH? ¿Serías tan amable de explicármelas? Porque la gente se cree con una verdad absoluta cuando empieza a soltarte cosas como chu. Vale, perfecto, tú me estás diciendo esto, que puede ser verdad, explícamelo. ¿Y no te lo explicaron? ¿No fue capaz de decirte qué enfermedades autoinmunes tenemos? O sea, fuimos nosotras las que pues le explicamos las cosas. De hecho, yo quería comentar que me quiero quedar con la parte positiva de esta entrevista que hicimos porque fue la respuesta de su amiga, que lo comentamos, nada más acabar la entrevista, lo comentamos, que nos recordó al vídeo que se hizo viral de una entrevista sobre las elecciones, que una chica decía, yo voy a votar a Vox. Y la amiga le suelta, hostia, Lucía. Pues fue una... O sea, su amiga Porque tuvo es que la te reacción de vergüenza ajena. Claro, y es que encima su amiga había dicho que iba a votar a Podemos. Y fue un poco como esta situación que la amiga nos dijo, pues sí, yo no tendría problema, yo intentaría normalizarlo, empatizar, que esta persona me hable, me cuente, y su amiga dio un no rotundo. Que también la amiga al principio iba a decir que sí porque estábamos grabando, pero al final se arrepintió y dijo la verdad. Pero fue un momento, hostia, Lucía total, ¿sabes? Hostia, Lucía, a Vox. A Pues Vox. lo mismo. Que no me quiero poner yo aquí muy política, pero es lo que estábamos diciendo, ambas respuestas. La política es necesaria en este tema y luego os explicaré, bueno, después os explicaré mi motivo del por qué creo que la política es muy necesaria. Hay que sacarla en coalición en esta conversación porque es importantísimo. No, sí, joder. Yo lo que quería decir es que ambas respuestas, la de Lucía como la de esta chica, que vamos a mantener su nombre en el anonimato, nacen de la desinformación. Total. De la Es, ignorancia. es que al final, yo siempre he dicho una cosa, no hay nada peor en este mundo que la ignorancia. No hay nada más malo, porque al final yo, si entiendo un tema, te puedo decir que no con conocimiento de causa y te puedo decir que sí con conocimiento de causa. A mí esta chica me dice, mira, no, porque... no lo sé. No, pues porque entiendo del tema, sé que el VIH es intransmisible, pero, mira, pues yo no me quiero arriesgar. Yo era una pareja, no sé si sabéis lo que es un glitch, las analíticas. Un glitch es un pico de carga viral. Eso existe también en los videojuegos, ¿no? Sí, Como los cuando glitches es un sale fallo que tiene el Hay videojuego. personas Exacto, de bueno, pues hay unos videojuegos. glitch que es un pico en la carga viral. Pues, igual hacen analítica, pillan un glitch, que la carga viral justo en ese momento está un poco alta y sale muy alta. Eso no quiere decir que la enfermedad se pueda transmitir, ¿vale? No quiere decir eso. Pero, yo qué sé, que una chica me dice, mira, o un chico, mira, yo no, porque no me quiero arriesgar a que esta persona tenga un glitch o tenga un fallo en la medicación o se deje de tomar la medicación, no me lo diga y me pueda pasar. Lo siento, por este tema no quiero. Te diría, Respetable. ok. Al final es tu vida, sales Es tu con vida, quien es tu quieras, salud, es tu obviamente. riesgo el que tú quieras hacer, pero no, porque la verdad con VIH tienen muchas mazo movidas. Es que no podría seguir mi mazo ritmo de movidas vida, como por enfermedades favor. autoinmunes, es como le ha liado mazo. O sea, perdón, pero o sea, Claro, vale, es que la déjame. chica dijo, esta persona, yo no podría seguir su ritmo de vida, no sé qué, porque a mí soy una persona que me gusta salir, me gusta hacer Claro, es que las cosas. personas con VIH Es que no podemos sales, salir. ¿verdad? No. En tu casa. No, de hecho nosotros tenemos una pulsera en el tobillo y cuando salimos de Cuando casa nos pita, pita, y ¿no? tenemos que volver. Claro. Sí, es la pulsera del VIH, es maravilloso. Es que hay de todo, hay de todo. Es que te puedes encontrar respuestas de lo más variopintas. Y eso que te digo, a mí me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo cuando encuentro una respuesta así porque al final esto se lo dice a otro se lo dice a otro, ese otro a dos más, y acabas encontrando una ramificación de desinformación Ya. que da pánico. Justo esto me lleva a una pregunta que yo te quería hacer porque... Soy gay, ¿eh? Esa es la pregunta que ibas a hacerme. Ah, Porque igual- ¡Jolín!
mierda. Pues me voy. Pues Chicas, me voy. adiós. Ya no hay nada. Nada, pues ya no me interesa hacerlo. Se cerramos y hasta luego. No, ahora en serio. Delante de todo este contexto de desinformación, y no solo de desinformación, sino también de la gente que empieza a ser más curiosa, y cuando tú estás ligando, en ese momento de cortejo, de... Uy, me encanta, es que vas a llamar a mi abuela. que yo soy muy abuela. Ese momento de cortejo, sacamos las plumas. Claro, de repente surge este tema. No. A ver, No surge. escúchame, a ver, no. A ver, en una conversación normal estás ligando con alguien y ya solo te dice, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué signo eres? ¿Tienes VIH? No es una pregunta habitual. pero quieras o no, pues es algo que... Que me parecería lógico surge. también, que me parecería bien. De hecho, Y las claro, aplicaciones... si te conocen por redes sociales... A ver, a mí me ha pasado a posteriori de esto, gente que me ha rechazado porque tengo VIH, ¿eh? Claro. Y porque ya lo saben de antemano, aparte yo lo pongo en mi Instagram, quiero decir que tampoco es una cosa que no he ocultado nunca que tengo VIH. Es verdad que al principio puede ser que lo andase con... Bueno, eso es mentira. Esto que acabo de decir es una mentira como un piano. Lo he ocultado durante mucho tiempo, pero por muchísimo miedo al rechazo. Una vez que ya asomas la cabeza, que ya no hay un comeback, ya no puedes volver atrás. Y al Ya eres final las visible. redes sociales, claro, al final las redes sociales son las redes sociales. Un TikTok que se haga viral, ¿te ha jodido la vida o te ha arreglado la vida? Bueno, la vida, ese momento, pero un mal paso en una red social te jode vivo. Tenemos ejemplos de community managers de partidos políticos o de tiendas o de centros comerciales que la han jodido. Cultura de la cancelación. Sí. O sea, claro, básicamente. y te joden vivo. A mí me ha pasado gente que que me ha bloqueado de Instagram. Claro, Pero- estos son básicamente preguntas Directo. que teníamos Yo preparadas mi para ti. pregunta va más a cuando tú estás en ese mood, en ese contexto de cortejo, Ajá. y de repente esa persona quiere que tú le hagas de educador y te empieza a hacer... Me ha pasado ¿No es también. incómodo de repente cambiar a ese A ver, mood de educador? De, yo bueno, te voy a intento... explicar qué Yo es el intento... VIH. traigo esto, metí en el bolsillo y lo Claro. saco. No, yo lo que es verdad que intento hacer muchas veces es referirnos a los vídeos de TikTok. Es decir, gano viewers, además... Es decir, no, por pero es- favor, búscalo en Google. Claro, mi es como, TikTok y mira, nosotros a es lo como, mira, nuestro. cariño, mi TikTok es este, si tú quieres seguir ligando conmigo, ligamos. Te lo miras y mañana me llamas y quedamos. Pero porque al final es verdad que yo puedo dar una pincelada, mini pincelada a lo que es el VIH o a lo que pasa y que no pasa. Pero lo que no puedo hacer... Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que algún día estoy con ese día que sales que dices, ¡buah! Estoy guapísima. ¿Cómo era el vídeo este de jaca, potranca, no sé qué? ¿No? Hola, ¿Viste? it's on me. Hola, eso Hola, lo que eso hemos sí. dicho antes en el bar. Estás guapísimo o guapísima o guapísima, sales y ligas con 3. Te pongo un ejemplo, o con 4 o con 10. Tú imagínate que tienes que explicarle a los 10, bueno, a los 10 no, que es un 100%, a un 70%, a 7 de 10, tu puñetera vida con el VIH. Claro. Es que no tienes tiempo, o sea, no hay minutos para explicarlo. Por lo tanto, lo que yo intento siempre hacer es una mini pincelada de lo que es el VIH, intento explicarlo de una forma como muy ligera, pero cuando ya intentan indagar más, meter más el morro, siempre intento referirles o a algún vídeo, Claro. les digo, mira chicos, si tenéis dudas, no os preocupéis, mi TikTok es este, mirad lo que Oye, queráis. súper cómodo. Pero Sí. tú- Ya lo tienes Es como un todo código explicadito. QR, la persona sale con un código QR aquí y le diré, mira, toma información VIH. Pero tú te ves o te sientes obligado a Sí. explicar a las personas con las que vas a acostarte que tienes VIH o practicas sexo, porque claro, eres intransmisible, indetectable, tal. Se me ha olvidado el este ahora, No te pero, preocupes, sí, te entiendo. pero sí. ¿Tú, teniendo eso en cuenta, te ves obligado o lo haces? Vale, te voy a poner un ejemplo, te voy a devolver la pregunta como haría un buen gallego. Vale. Vas a decir, no es lo mismo, pero te lo voy a hacer. ¿Tú le dirías a alguien que tienes cáncer cuando te vas a acostar con él? No. Pues es igual. Efectivamente. Es decir, al final mi enfermedad es algo que no se puede transmitir. Claro. Que a ti como pareja sexual no te preocupa, o no te interesa, o no debería interesarte. Te puede interesar como una pareja emocional. En el caso de que tú quieras mantener una relación conmigo, obviamente, yo siempre he dicho, para mí es primordial la igualdad entre parejas. Tú tienes que saber lo bueno y lo malo mío, y yo tengo que saber lo bueno y lo malo tuyo. Y al final esto no deja de ser algo importante en tu vida.
ya no solo por el hecho de tener VIH, sino porque a lo largo de los años se pueden generar muchísimas morbosidades relacionadas al VIH. Ya puede ser un problema hepático, un problema cardiovascular, que con la medicación de a día de hoy ya no pasa tanto, se supone que no debe pasar tanto, pero la medicación antigua sí pasaba. Pero no tengo por qué decirlo, Claro. no me siento obligado a decirlo. Y ahora que has mencionado lo del tema de la pareja, Ajá. ¿te ha supuesto un problema a la hora de encontrar pareja? Me ha supuesto un problema a la hora de encontrar O pareja. sea, ¿tú alguna vez has ido con Mira, alguien que Mira, voy a contar pasaba- una anécdota que me encanta contarla, yo creo que la he contado como 15 veces ya, pero es que para mí es la anécdota de mi vida como titular, diré que es esta, en cuanto al tema del VIH, y es que yo un día quedé con un chaval, me acuerdo todavía, en un pad thai, en Chueca, me acuerdo toda la vida. Sí, aparte era un viernes, me acuerdo que salía de la sinagoga, había quedado con él y fui a cenar con él. Llovía. No era de noche, no hacía excesivo frío. Pero entonces en que quedé con este chico, nos pedimos cada uno nuestro plato y tal, y hablando, el tío era investigador, estudiaba ciencias X y trabajaba con tema de bacterias y tal. Y no sé por qué hablando le dije, hostia, pues mira, pues ahora que me has dicho esto, me siento más cómodo diciéndote que tengo VIH, que a ver, que soy indetectable, pero que para que lo sepas, porque el chico me encantaba, era un tío hiper inteligente, no era muy guapo, pero os voy a contar una cosa, es que a mí me atrae mucho más la inteligencia de alguien que la belleza. Bueno. Pero una puñetera bestialidad, o sea, yo no un tío inteligente o que me habla y me cautiva. Y, a ver, tampoco digo que sea un orco de Mordor, sacado del anillo, de la comunidad del anillo, pero, o sea, siempre y cuando sea agradable a la vista, que seas inteligente a mí me conquista el corazón. Este chico era muy inteligente, tal, se lo dije y me dijo, no te preocupes, no pasa nada. Seguimos con la cena, te dice, bueno, da un momento que voy al baño, que me está yendo pis. Digo, vale, este soy yo. Miro la hora, digo, bueno, 5 minutos, digo, joder, se está cagando bien el chaval. 10 minutos, Hostia, digo, pues me da a mí que no. 15 minutos y se acerca el camarero, hiper amable, y me dice, perdona. Digo que me dice... ¡Qué cabrón! Me dice, mira, te lo voy a decir, que el chico con el que has venido se ha ido. O sea, Pues no, muy listo no era. Hostia. se ha ido. Y le dije, ¿cómo? Y me dice, sí. Y le digo, vale, no te preocupes. Digo, bueno, yo a punto de llorar. Rojo como esto, rojo como tomate. Le dije, bueno, cobrar. Me dijo, no te preocupes. Me dice, no, me voy a cobrar. Y al final te liaste con el camarero. Tiré un buen plot twist de la vida, pero no, el chico era hetero. Y le dije, bueno, no te preocupes, pues gracias. Joder. Así que, a tu pregunta, sí, me ha supuesto un Pero problema. luego te explico, o sea... No, me bloqueó de todos lados. No he vuelto a verle hostia. nunca más. Qué fuerte, qué fuerte. Sí. Yo digo que al final, sí he tenido problemas por el tema del VIH, pero habrán sido contados con los dedos de una mano. Luego tuve una pareja durante 2 años, grandísimo hijo de puta, un maltratador psicológico como... tenía un problema de narcisismo, o sea, te puedes imaginar, no te voy a contar más. Que cada vez que follábamos me decía, qué guay, ¿No has utilizado condón conmigo? Y era como, perdón, esto no te lo haría cualquiera. No, yo porque confío en ti. Ay, qué horror. Y era como, o sea, otra de sus cosas, o sea, es que para que veas, era cuando teníamos una bronca, él quería recrear ese momento de una primera cita y que le contase que tenía VIH, porque él lo quería normalizar de esa manera. O sea, explícame tú lo retorcido. O sea, hay personas retorcidas con el tema del VIH, hay personas muy retorcidas y hay personas que son capaces de hacerte sentir hiperculpable por tener VIH. Ya ni siquiera por decirlo o por no decirlo, sino por el mero hecho de tenerlo. Jolín, y bueno, igual está mal que lo diga, pero suerte que te pilló a ti, que eres una persona... No, en ese momento no era tan... No era tan... O sea, eso te quería preguntar, no, siempre... es un proceso evolutivo, ¿Siempre no. has estado tan seguro de ti mismo? No. ¿Y de dónde te vino esa fuerza? Pues mira, te voy a contar por qué. Resulta que un día estuve leyendo un artículo en el que a un chico en México le habían quemado sus amigos, en un concierto, sus propios amigos, por decir que tenía VIH y que era homosexual. Y lo quemaron. Sus amigos no eran. Pero bueno, ya sabes que al final el tema de la homofobia, Vox, Podemos, como la chica está del vídeo, al final surge en un círculo en el que te lo esperas. Y cuando pasó esto, yo estaba en Torremolinos de vacaciones, era verano, y dije, hostia, o sea, bravo.
O sea, se acabó. ¿Qué es esto de tener que tener miedo a decirle a alguien soy homosexual, tengo VIH? O tengo VIH, que no hace falta que seas homosexual, o soy homosexual y no hace falta que tengas VIH. Pero que al final el miedo a tener algo que no es normal o que no está socialmente aceptado. Y dije, bueno, voy a hacer un vídeo en plan chorra en TikTok que tenía 2 seguidores. Dije, voy a hacer un vídeo que no va a haber ni el tato. Bueno, pues al final el vídeo ha tenido 1,5 millones de visitas y para no ver el tato lo ha visto mucha gente. Y fue en ese momento que no hace nada. Que dije, pues o sea, sé fuerte. Porque también es verdad que la última razón que tuve, este chico que os comentaba, el narcisista, es verdad que me machacó tanto con este tema que yo me sentía una bomba vírica con patas. O sea, yo tenía miedo de casi cualquier cosa. De practicar sexo con otra persona. A ver, eso yo creo que también ya no es que tengas VIH, es como el trauma que te viene de cualquier relación de maltrato. Exacto, pero si encima le añades esto, si encima le añades algo que va intrínseco en ti, que tú no te puedes quitar, no es una camiseta que yo pueda hacer mañana, no lo tengo, al final te acompaña y va contigo siempre. O sea que sí, frente a tu pregunta, sí he sentido discriminación por el tema del VIH, en parejas sexuales y en parejas emocionales, pero... no, o sea, al final es un filtro más. Pienso, cogito ergo sum, como decían, al final pienso, bueno, al final si este chico, yo tengo un problema grave, mañana me va a dejar tirado como una colilla y se va a ir y yo me voy a tener que buscar. O sea, ya te dices... Ya te lo dice ¿Cómo él. se iba a comportar Exacto. cuando tuvieras VIH y si no lo tuvieras, pues... Lo que sea. No Que me quedo... Dios no lo quiera. Que me quedo en una silla de ruedas y me tienes que estar llevando durante 2 años pues porque estoy con rehabilitación. Pues seguramente este chico diría... Chao, pescado. Claro. Bueno, al final pues mira, parte positiva. puedes sacar algo positivo para ti. Sí. Pero es con todo. Es decir, yo ya hace muchos años que llegué a la conclusión de que para todo lo negativo en la vida hay que sacarle un punto positivo. Porque si no, es que la vida es muy triste. Si es que la vida es muy triste. Ya. Yo, y me quedo con una frase que dijo Ana Milán, no sé si la conocéis, sí, que la amo a esa señora, yo me casaría con ella ahora mismo, y dijo, yo lo he sido todo, he sido buena, he sido mala, he sido santa, he sido puta, he sido todo lo que la vida me ha tenido que obligar a ser. Pero al final yo tengo que decidir. Y es esto, todo lo malo que te viene en la vida, tienes que decidir con qué te quedas y con qué no te quedas. Y yo quiero quedarme con lo malo, porque aprendo, porque si todo, lo que decía ella, si nos quedamos con lo bueno no aprendemos. Porque nos encanta que nos pasen cosas buenas, pero al final de las que aprendemos es de las cosas malas. No, y que la vida es una experiencia. Y del VIH se aprende, muchísimo. y del VIH se aprende, y se aprende mucho, y de infectarte con VIH y de lo que te viene después, se aprende mucho. Y te hace madurar a hostia limpia. Jolín, pues muy interesante.